Buenos días, Cristian. Buen día, ¿qué tal? Yo bien, ¿y vos? Muy bien. Ayer le preguntamos al entrenador sobre lo que pasó el lunes. Es inevitable preguntarle al capitán por lo que pasó el lunes, si lo viste, si no lo viste, ¿qué te parece? Obviamente que estoy al tanto de todo lo que pasa, sobre todo en el club, ¿no? Y bueno, son cosas que a veces cuando hay campañas y hay rivalidad, estas cosas suelen pasar. Pero bueno, creo que lo más importante y es algo que se viene dejando claro de todos los estamentos del club es la unión, y es para nosotros algo muy importante, ¿no? Y sobre todo la unión del equipo, ¿no? La unión con la afición, y eso es algo importante para salir adelante, ¿no? En esta situación que es como todos sabemos difícil. La segunda y última para mí, parece ser que el equipo es el único sostén ahora mismo que puede sostener el club. Sí, vosotros tenéis esa impresión. Bueno, esto es fútbol, ¿no? Es un club de fútbol y nosotros somos tal vez una parte muy importante. Creo que hay muchos factores que sostienen a una institución tan grande como es el Español, ¿no? Pero es claro que la parte futbolística es muy importante y bueno, desde nuestro lugar somos gente que estamos trabajando muy duro para salir adelante, y para lograr sobre todo empezar a ilusionar un poco, ¿no? También a la gente. Hola, Cristian. Buenos días. Buen día. ¿Cómo lleva el equipo precisamente eso, ¿no? Se está hablando de que si el equipo va bien, pues posiblemente institucionalmente hay calma. ¿Cómo lleva el equipo esa presión? ¿Lo lleváis bien? Bueno, nosotros también, indudablemente que si bien no es fácil y uno no puede del todo, intentar pensar en el trabajo puro y exclusivo que es el fútbol y es el entrenamiento y es preparar los partidos, ¿no? No queremos tampoco cargar demasiado, ¿no? Pero sí tener ese punto de conciencia que yo creo que es algo muy claro y que tenemos todo, y sobre todo la personalidad, el carácter suficiente como para saber afrontar y saber llevar adelante una situación de esta índole. Sergio García, 4 partidos, Héctor Moreno, 2. ¿Nos da la impresión de que todo el mundo se atreve cuando las cosas van mal? Bueno, la verdad que con respecto a eso me parece demasiado exagerado, ¿no? la sanción a mis compañeros. Creo que también no es fácil estar en la piel también de los árbitros, obviamente que la de los jugadores tampoco lo es, y a veces hay que entender también un poco la situación en que uno está y la situación del equipo, y yo estoy convencido que jugadores de otros equipos y tal vez de los llamados equipos grandes le dicen barbaridades mucho más grandes y pasa totalmente desapercibido esto, ¿no? Hola, buenas. Bueno, 2 preguntas. La primera, no hemos podido hablar contigo después de tu convocatoria con Argentina. ¿Cómo lo habías encajado? Supongo que contento. Y después, como capitán, ¿cómo ves al equipo capacitado y mentalizado para salir de esta situación? Bueno, con respecto a lo que es la selección argentina, estoy muy contento y es algo que bueno, ahora hablar personalmente de eso no toca, y con respecto al equipo creo que yo tengo muchísima confianza personalmente en el equipo. Creo que hablo en nombre de todos mis compañeros y sobre todo confianza plena en lo que es el cuerpo técnico, ¿no? Y lo que estamos haciendo como trabajo, ¿no? Creo que los resultados tienen que empezar a llegar, que las cosas se tienen que enderezar, y bueno, tengo una confianza, como dije, muy grande por sacar esto adelante, ¿no? Hola, Cristian. 2 cosas. La primera, esta unión que estabas hablando, de alguna manera, bueno, tengo entendido que ahora va a venir el nuevo presidente, así, creo que es importante, ¿no?, que se refleje un poco
el apoyo del nuevo consejo tanto al equipo como al entrenador? Sí, para nosotros es algo fundamental, es algo de suma importancia. Lo que ha pasado en las últimas semanas o meses, uno se sentía como equipo un poco no solos en algún sentido, ¿no? Porque bueno, obviamente que era entendible dada la situación. Y para nosotros hoy que el club encuentre una estabilidad en ese sentido, tanto en el consejo, con nuevo presidente y demás, es para el equipo algo fundamental. Para todo un club es importantísimo, ¿no? Una estabilidad y un equilibrio. Y obviamente que para el equipo y para todo el grupo de trabajo es algo fundamental, es algo importantísimo. Da mucha tranquilidad y obviamente que uno sentir ese respaldo por medio de las figuras importantes del club es básico. Y la otra, el domingo llega al Getafe, hay un jugador que conocéis muy bien como es Álvaro Vázquez. Para ti que eres el portero es un peligro que ahora tienes en contra. Todo. Sabemos que bueno, la clase de jugador que es, lo conocemos, así que bueno, en ese sentido siempre uno va enfrentando jugadores que conoce y hay que estar preparado, ¿no? Como con cualquier delantero.